Gracias a Dios podemos una vez más estar reunidos en su casa. Y en Mateo capítulo 5, versículo 5, dice Jesús en el sermón del monte: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y habíamos estado estudiando un poco qué significaba esta frase. Veníamos diciendo que en el verso 3 empieza Jesús su sermón diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y eso nos enseñaba de que para poder heredar el reino de Dios, primero debemos pasar por el reconocimiento de nuestra condición. Si hay algo que Dios se opone y resiste, es al altivo o al soberbio. El libro de los Salmos, Pablo escribiendo, los profetas, todos ellos dicen: Dios da gracia a los humildes y mira de lejos al altivo. Dios resiste al orgulloso. Dios se vuelve contra el orgulloso. Hay un sinnúmero de consejos en la Biblia donde nos alienta a pelear contra el orgullo en nuestros corazones. Y algunos dirán que la Biblia, o quizás en ignorancia pensaremos que la Biblia tiene muchos más consejos, por ejemplo, con respecto a otro pecado. No sé, el robo, la inmoralidad sexual, la mentira. Por ahí consideraremos que esos son más graves o más ofensivos contra Dios. Y aunque es cierto que cualquiera de esos pecados, como la borrachera, las inmoralidades, ofenden a Dios y también ofenden a nuestros semejantes, sin embargo, la Biblia no tiene demasiados consejos con respecto a eso. Tiene consejos muy puntuales, muy específicos. Pablo lo escribía ya, Moisés en el Antiguo Testamento también decía, por ejemplo, en los 10 mandamientos dice: no vas a mentir. Después decía: no vas a codiciar. Pablo escribía diciendo: huyan de esto, de estas pasiones, escribía el apóstol Juan. Y bueno, algunos consejos que otros. Pero la Biblia no se detiene demasiado tiempo en abordar estos temas, porque todos sabemos que eso está mal. Entonces, cuando mentimos, aunque sea para una buena causa o para zafar o lo que sea, de todas maneras, si alguien nos pregunta, vamos a reconocer: es cierto, la mentira está mal. Ahora, sí, la Biblia aborda el tema de la soberbia y el tema del orgullo, los cuales son el fruto del corazón del hombre y se oponen a la humildad y a la mansedumbre. La humildad y la mansedumbre encuentran su contrapeso en el orgullo y en la soberbia. Y el corazón del hombre naturalmente produce orgullo, produce altivez y produce soberbia. No produce humildad naturalmente. Entonces la Biblia, a través de los muchos salmos que hay, a través de los muchos profetas que escribieron y a través de los muchos consejos de los apóstoles y de Jesús mismo, lidia con el tema de confrontar, de erradicar y de pelear contra esa raíz y ese fruto de orgullo que se levanta en nuestros corazones. Entonces, no hay ninguno que pueda acercarse a Dios y que pueda a la misma vez aferrarse al orgullo y a la soberbia y a la altivez en su corazón. Cada uno que se quiera acercar a Dios debe reconocer su condición. Soy un hombre, soy una mujer, soy pecador, y si no acepto la posibilidad de salvación a través de Cristo y de su sangre preciosa derramada por mí, lo único que me espera es un juicio tremendo, del cual voy a ser hallado culpable y una condenación eterna. Ese es el mensaje del Evangelio. Entonces,
comenzamos con el verso 3 y decíamos, en definitiva, en nosotros hay pobreza espiritual, pero si podemos reconocerla y llevarla a Dios, entonces va a haber una herencia del reino que va a estar disponible para nosotros en esta vida y en la venidera. Y todo aquel que reconoce su condición se lamenta por su condición. Todo aquel que entiende con qué gravedad ofende a Dios se lamenta y llora y dice: oh Dios, si tan solo pudiera ser libre de este estilo de vida ofensivo y pecaminoso contra ti. Y cuando yo puedo llorar y lamentarme porque hay cosas dentro de mí que quisiera que cambien, pero no cambian, o por lo menos no las puedo vencer en una primera instancia, y lucho contra ellas, quizás hasta por tiempos, cuando entiendo que ese lamento está dentro de nuestro corazón, entonces comenzamos a producir un fruto, y es el fruto de la mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre o la humildad? Es poder reconocer que todo lo que tengo y todo lo que soy y todo lo que puedo llegar a alcanzar se me ha dado, se me ha concedido, se me regaló, se me dio en una manera inmerecida. Entonces yo no puedo mirar a mi hermano, a mi amigo, al vecino, a la persona que vive en la otra cuadra en una forma soberbia, altiva, creyéndome mejor que el otro, porque entiendo de que todo lo que puedo alcanzar es a través de Cristo. Amén. Y el jueves mirábamos esto y decíamos que en primer lugar que la mansedumbre y la humildad no es algo que sale del corazón del hombre naturalmente, sino que es un fruto del Espíritu. Leíamos en Gálatas. Es decir, que el Espíritu Santo es quien debe producir, y nosotros colaboramos cediendo nuestro corazón a Él para que Él produzca mansedumbre y humildad. También considerábamos la idea terrenal de que la mansedumbre o la humildad es indolencia, debilidad o pereza o flojera, y veíamos algunos ejemplos y decíamos que humildad y mansedumbre no tienen nada que ver con hacer las cosas en forma desganada, desinteresada, indolentemente, en una manera casi perezosa o en una manera débil. Humildad y mansedumbre, al contrario de lo que la gran mayoría de la sociedad piensa, no es debilidad. Al contrario, es poder en restricción, es autoridad restringida, es tener el poder y la capacidad para hacer algo, pero limitar esa acción en beneficio del otro. Poder tomar un curso y una acción que vaya a causar daño, restringirlo, y en lugar de eso, trabajar en servir a los demás. Eso es verdadera humildad. Humildad no es conservar la paz con los demás a costa de los principios de Dios. Al contrario, muchas veces diciendo la verdad a quien necesita oírla, estamos actuando en humildad. Decíamos también que ser humilde no es algo solamente externo, sino es una condición del corazón. Ser humilde no es la manera en que nos vestimos. Ser humilde no es la manera en la que hablamos. No es hablar despacito, suave y tener una apariencia de una persona tranquila. Ser humilde no es andar con harapos, pobre y con la ropa más viejita que tenga y no me quiero comprar una ropa nueva porque yo soy muy humilde. Porque esa idea está. Que tienes que ser humilde. Entonces no se arreglan, no arreglan su casa, no se compran una ropa adecuada, siempre que sus posibilidades económicas se lo permitan. Las mujeres no se maquillan, no se ponen lindas de acuerdo a lo que su marido considera o les gusta, porque son humildes. Déjeme decirle que esa es una apariencia externa de humildad. Generalmente dentro de esos corazones hay pura orgullo y soberbia. Hay puro rencor, hay pura amargura y puro veneno.
Humildad no es la apariencia externa que yo pueda tener. No, yo ando en un auto viejito porque yo soy muy humilde. En realidad, posiblemente seas demasiado orgulloso para reconocer algunas otras cuestiones. La condición económica no determina la humildad del corazón del hombre. No tiene relación, no tiene nada que ver. Muchas veces en la escasez económica hay más orgullo que en la abundancia. Entonces, no es la apariencia externa lo que los hombres puedan ver, es lo que en nuestro corazón está sucediendo. Por eso toda esta lista de bienaventuranza, Jesús trabaja con el tema de nuestro corazón. Jesús no apunta a lo que somos exteriormente, Jesús apunta a qué está ocurriendo en nuestros corazones. Es el lugar donde nadie puede ver, es el lugar donde la gente no puede acceder, es el lugar donde solo Dios puede estudiar y analizar nuestro corazón y puede hacernos aptos para servirle, porque nuestro corazón se va moldando al de Cristo. Jesús dijo: yo les voy a cambiar ese corazón de piedra y les voy a dar un corazón de carne, y esa tiene que ser nuestra oración diaria. Señor, mi corazón es duro, se rebela contra ti y no quiere sujetarse a nada. Me cuesta, ayúdame, cambia mi corazón para que sea un corazón como el de Cristo. Continuando con este versículo, lea por favor Romanos capítulo 12, versículo 3. Pablo dice una realidad y él dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Pablo toca un tema que tiene que ver con la humildad, y es que cada uno de nosotros debe tener una idea adecuada acerca de sí mismo. Es decir, Pablo dice: cada cual de ustedes, en la NTV dice: les advierto a cada uno lo siguiente, ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Y mucha gente ha tomado este versículo, y usted podrá encontrar prédicas en YouTube que dicen: oh, tienes que tener un alto concepto de ti mismo, porque Pablo no dice eso. Pablo no dice: ten un alto concepto de ti mismo, que nadie te rebaje, que nadie te pise, tienes que ser cabeza y no cola, que nadie avasalle tus derechos. Pablo no dice eso. Lo que Pablo está diciendo es: el corazón humano ya de por sí tiene un concepto muy alto de sí mismo. Naturalmente, cada uno de nosotros tiene de sí mismo un concepto extremadamente alto, muy arriba. Por eso cada uno de nosotros nos creemos que somos los mejores. Aunque no lo admitamos, no somos tan ingenuos como para andar diciéndolo. Pero lo evidenciamos cuando tomamos nuestras propias decisiones sin consultar a Dios, tomamos nuestras propias decisiones sin consultar a la esposa o a la familia o a algún consejero. Lo que estamos diciendo: yo soy autosuficiente, yo puedo tomar mis propias decisiones, tengo la capacidad, la inteligencia y el entendimiento necesario para no necesitar el consejo de nadie, y puedo hacerlo yo solo. Tengo verdaderamente un concepto de mí mismo alto. El hombre, la mujer, verdaderamente piensa de sí mismo en un nivel casi hasta patético y desagradable. Y hoy en día usted se encuentra con hombres y mujeres que verdaderamente se creen a sí mismos que son la última Coca-Cola del desierto. Por eso todo el mundo tiene que servirle, todo el mundo tiene que estar a su disposición, y salen frases
patéticas como la siguiente: el universo está de tu lado, el universo va a complotarse para hacerte un hombre o una mujer exitoso. Qué grandes mentiras escuchamos hoy y vemos publicaciones que no tienen ni pies ni cabeza. El hombre ha sido levantado a un nivel tan alto a través de una filosofía que se llama el humanismo. Esa filosofía está metida en la iglesia latinoamericana hasta la médula. Y si no, tendríamos que analizar las canciones que cantamos. Le puedo asegurar que la mitad de las canciones que cantamos acá no pasarían un escrutinio bíblico. Muchas veces lo hablamos con Jackie principalmente y con algunos otros hermanos, y yo les he dicho, no, esa canción no. Y son canciones quizás muy bonitas, muy lindas, muy pegadizas, pero cuando le pones bajo la lupa de la palabra, solamente levantan el nombre allá arriba y Dios se transforma en una cuestión de obra social, de mago de la lámpara, un Aladín espiritual que tiene que funcionar bajo tus órdenes y tiene que seguirte y tiene que caminar contigo en tu camino y tiene que bendecirte y darte el apoyo como un super guardaespaldas, como un super saiyajin de atrás que te va abriendo camino por la vida. Ese es el concepto que muchos tienen de Dios. Porque Dios te va a bendecir, porque Dios va a ir contigo, porque Dios te va a sacar en victoria, porque Dios esto y esto lo otro. Y solo nos falta frotar la lámpara para que Dios aparezca, pero nosotros también tenemos nuestra lámpara, una mentira espiritual de que si lo deseas mucho con tu corazón, si tienes una fe muy grande, si oras mucho y ayunas, vas a mover la mano de Dios a cumplir tus deseos. Déjeme decirle que eso es una mentira, no es bíblico, eso es una herejía y eso daña al caminar del cristiano. Jesús, siendo Dios, caminando en la tierra como hombre, sometió su propia voluntad a lo que él veía hacer al Padre, y él dijo: yo no hago nada de mí mismo o por iniciativa propia, yo solamente hago lo que veo hacer al Padre. Entonces él se encerraba por las noches a orar y a conversar con Dios y sacaba tiempo de comunión con Dios, y entonces Dios le mostraba lo que estaba haciendo y Jesús venía y reproducía lo que había visto hacer a Dios. Aún en el huerto de Getsemaní, Jesús orando, tuvo un momento de una idea diferente y dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, y comienza a decir, a rendir esa voluntad, y dice: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El hombre de por sí tiene un concepto demasiado alto de sí mismo. Por eso nos ofende cuando nos dicen las cosas. Por eso nos duele cuando nos confrontan. Por eso nos golpea tanto cuando alguien viene y no está de acuerdo con lo que vos pensás. Cuando alguien tiene una idea diferente, cuando alguien tiene un punto de vista distinto, o cuando alguien nos descubre nuestro error, nos duele, nos golpea el ego. ¿Y qué hacemos? Nos cerramos. No nos vamos a pelear quizás con la persona, pero nos aislamos. No queremos estar con ese hombre, esa mujer, esa persona que nos pone el dedo en la herida. Causa número 1 de los problemas matrimoniales. Porque generalmente nuestras esposas, gracias a Dios por ellas, no se callan. Y nos dicen las cosas igual. ¿Y qué hacemos nosotros los varones? Estiramos la cara y no les hablamos. ¿O solo yo nomás hago eso? El resto ninguno. O viceversa, ¿eh? Se aplica para el otro lado. Cuando el esposo dice las cosas: cállate vos. No es así como voy a decir. La gran mayoría de los varones aceptamos mansamente el consejo, que generalmente no viene con un tono muy suave ni muy amable, sino que viene con una voz bastante alta y chillona y media ahí penetrante,
Y nos damos la vuelta, enojados, pichados en la versión misionera, y no le hablamos a la otra persona unos días. Y todo un ambiente en casa. ¿Por qué? Porque nuestro ego fue golpeado. Cuando nos reclaman, pero ¿hace cuánto que tengo pidiendo que arregles tal cosa? ¿Hace cuánto te pedí que tal cosa? Porque siempre, viste, ¿no? La primera vez posiblemente, no sé cómo será, mi señora es así, pide muy bien, muy amablemente. Para la tercera, cuarta ya van granando. Y recién ahí cuando nos enojamos hacemos. ¿No es cierto? O no sé, o por lo menos. Algunos ni es. Y uno dice, pero ¿y por qué no hice la primera vez? Después están los esposos, que también le quieren decir cosas a las señoras, y muchas veces no se animan porque saben que se enojan. No, también hay para todo, ¿no? Vamos a repartir la torta frita para todo. Y entonces, como la mujer sabe que si se enoja rápido, porque vieron que tienen esa habilidad de dar vuelta a todas las conversaciones, y aunque siempre uno termina siendo el culpable. No sé cómo uno, pero siempre es mi culpa. Y entonces, cuando el hombre le quiere decir, mira mi amor, esto o lo que sea, o saben que algo, ya se enoja, ya está. Y no le puede decir más nada, porque eso pasaba en una familia que yo conocía, nosotros no, obviamente. ¿Qué es golpeado ahí? El ego del hombre y de la mujer. Lo mismo con los hijos, con los padres, con los empleados y los patrones. Nuestro alto concepto de nosotros mismos. Y Pablo nos aconsejaba y dice, no se crean mejor de lo que realmente son. Evalúense, sean realistas. Tampoco es para decir, yo soy una porquería, yo no sirvo para nada, yo no valgo 2 pesos. Eso tampoco es correcto. Porque cada uno de nosotros tiene un alto valor en Cristo. Tiene un valor muy alto por ser un ser humano. Ese fue el gran conflicto con el tema del aborto. No puedes matar a un ser humano sin decir que es un crimen. Pero si le quitas su condición de ser humano y en vez de ser humano le llamas feto, puedes hacer lo que quieras. Así se asesinaron a gitanos en la Segunda Guerra Mundial, así se asesinaron a judíos, así se asesinaron a la raza negra por muchos años y se las esclavizó porque se les quitó su condición de ser humano y se les puso como seres inferiores. Y cuando tú pones algo inferior, quitas el valor intrínseco de la humanidad, puedes hacer con eso lo que quieres, hasta matarlo. Entonces, ni un extremo ni el otro extremo. Cada uno debe tener y debe pensar de sí mismo con cordura, con realidad. ¿Quiénes somos? ¿Cómo somos? Y aunque somos hijos de Dios, y aunque somos amados, y Dios nos ama, y nosotros le amamos a Él, también debemos pensar y reconocer, también soy un hombre pecador, también soy un hombre que se equivoca, también soy un padre que no sabe todas las cosas, también soy un esposo que tiene mucho por aprender, también soy un trabajador que tiene demasiado por mejorar. No nos creamos los mejores, los tope de gama, porque saben, siempre hay uno que va a estar por encima, y eso va a despertar en nosotros envidia, celos, peleas. Entonces debemos nosotros tener una idea adecuada de nosotros mismos. ¿Y cuál es la idea adecuada a la vista de Dios? Que somos pobres en espíritu, que debemos lamentarnos por nuestra condición pecaminosa, y que por esa causa nosotros no nos enorgullecemos, sino que al contrario nos humillamos. No buscamos imponer nuestros derechos, no buscamos exigir nuestras opiniones que se impongan, sino que nos humillamos como lo hizo Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 5, léalo. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús,
el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero el verso 5 empieza diciendo: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, o esta actitud que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué actitud tuvo Cristo? Que siendo Dios, dejó su semejanza de Dios y se hizo hombre y se humilló aún más y prefirió entregar su vida para morir en la cruz para salvar al resto de nosotros. Esa es la actitud de un cristiano. Esa es la actitud de un cristiano. Y cuando nos evaluamos estamos a años luz de esa actitud. Cristo no exigió derechos, no estuvo a la defensiva. Cristo no impuso su propia opinión, al contrario, se entregó. Un hombre o una mujer que quiere caminar en la mansedumbre es un hombre o una mujer que no está a la defensiva, no está tratando de defenderse, de justificarse, no se autocompadece de sí mismo. A veces vemos a las personas subirse a los autos, porque tenemos muchos autos. ¿Usted sabía eso? La autolástima, la autoconmiseración, la autojustificación, y nos subimos a todo eso ahí, y pobre de mí, y pobre de yo, y esto, y lo otro, y lo otro, y lo otro. Y todo el mundo complota contra mí. Todo el mundo habla de mí. Todo el mundo me mira así. Todo el mundo. Y saben, muchas veces Satanás también incita a una persona quizás a criticarte, a hablar mal, porque no es Dios quien incita, es nuestra carne que es criticona y Satanás que nos alienta. Y justo llegan a tus oídos una crítica, una mala mirada, una habladuría, una mentira sobre ti. Porque va a pasar, si ya no te pasó, va a pasar. Que algo van a decir que no te guste o que no nos caiga bien. Y en lugar de decir: Señor, eso es mentira, te lo entrego a ti, no voy a dejar que mi corazón se duela con eso, sino que yo voy a amar y perdonar a mi hermano, o al vecino, o a mi patrón, a quien sea. En lugar de tener esa actitud que tuvo Cristo, nos subimos a los autos. Y ahí, todo el mundo está diciendo, todo el mundo me mira, todo el mundo habla, y nos enojamos con todo el mundo, cuando no fue todo el mundo, fue uno. Y esa expresión todo el mundo es como que es mucho, ¿no? O sea, la vez pasada hablaba con un hermano y dice: no, porque todo el mundo. Dice: ¿qué todo el mundo? Le digo: dame los nombres del mundo ese que vos decís. No es todo el mundo, pero nuestros ojos están cegados y a veces son una o dos personas que no les gusta nuestra cara, y está bien, no tiene por qué gustarle. Le digo: no te confundas, no es todo el mundo. Ahí tenés una multitud de hermanos y muchísima gente que te ama, que ora por vos, que te quiere, que te aprecia, que te cuida, que habla bien de vos. Tener uno o dos que nos critiquen, uno o dos que hablen mal, uno o dos que mientan, uno o dos que envidien. Jesús vino a su propio pueblo y su propio pueblo le rechazó. Jesús vino, si en este tiempo y Jesús fuese argentino, Jesús vendría a Argentina a salvar a Argentina y Argentina le rechazaría. Eso sucedió pero con Israel. A Jesús le abandonaron sus 12 mejores amigos. Uno de ellos le negó y otro le traicionó. Y Jesús no andaba antes de la cruz ofendido o dolido con Judas. ¿Viste, Dios, este Judas que me diste a cámara a mi compañero? Traidor, sinvergüenza. ¿Cuántas veces multipliqué la comida para que él coma? Le di la confianza de que administre los dineros y robaba. Jesús no andaba quejándose con Dios por las cosas que le pasaron y la gente que
se le criticó ahí. Hoy leíamos en la mañana con los niños en casa ese pasaje cuando Jesús va a Nazaret a visitar y dice que visita a su propio pueblo y no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad de ellos, porque decían, el hijo de José y María. En el caminar cristiano van a haber críticas, van a haber habladurías, van a haber mentiras, van a haber un montón de cosas. Y si nos vamos a andar ofendiendo por cada una de ellas, vamos a vivir amargados. Y esa no es la actitud que Cristo tuvo. Por eso un hombre o una mujer debe entender que no puede andar autojustificándose y defendiéndose y acusando a otros por todo lo que le pasa. Porque ese es el problema. Siempre la culpa es del otro. Nunca es mi culpa. Si yo hago así, no, porque lo que pasa que y ahí empieza la autojustificación. Que si llegué tarde porque tal cosa y no sé qué, es que si no hice fue porque no sé qué, y si no es mi señora, mis hijos, si no es mi hijo el que canta, sino el que canta el fulano, y así mi patrón, y todo el mundo tiene la culpa, menos yo. Pobre inocente que el universo se pone de acuerdo para hacerme la vida imposible. El verdadero creyente no está a la defensiva, sabe quién es y también sabe que por la gracia, sola gracia de Dios, ha sido perdonado y tiene esperanza de la vida eterna. John Bunyan dijo una frase, un teólogo de hace 2 siglos: el que está en el suelo no debe temer caer. Cuando usted y yo reconocemos nuestra condición espiritual malvada y pecaminosa, no hay temor de que alguien diga algo de mí, porque seguramente soy peor de lo que dicen que soy. Un hombre, una mujer que camina en mansedumbre, en realidad se sorprende de lo bien que Dios y los demás pueden pensar de él. Y vamos a leer 1 Timoteo capítulo 1, versos del 12 al 15. Pablo escribiendo a su discípulo Timoteo y le dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. La Reina Valera, la Nueva Traducción Viviente, dice: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Eso escribió Pablo. ¿Lo leyó alguna vez? Cuando Pablo le escribe a Timoteo esta primera epístola, Pablo ya era un cristiano bien maduro, entrado en la fe, muchos años ya tenía, pero él seguía considerándose a sí mismo: de los pecadores que hay en el mundo, yo soy el peor de todos. Después de Cristo no hubo un hombre que caminó en gracia y en poder mayor a lo que Pablo hizo, ¿saben? Pablo manifiesta haber desarrollado en su vida los 9 dones del Espíritu Santo. Eso es un poder tremendo. Un día estaba predicando, era tarde en la noche, predicaba largo, y estaban en una parte de arriba, un muchacho se cayó, se mató. Uno que se durmió en el medio de la prédica, o sea que ese de que los hermanos se duermen en el medio de la prédica no es nada nuevo, o sea, desde Pablo existía, así que ¿qué nos vamos a preocupar ahora? No se vaya a caer nomás, porque lo que no le aseguro es que si se cae y se muere le resucitemos. Bueno, resulta que Pablo fue, oró por el muchacho resucitó, revivió y siguió predicando. No es que dejaron de predicar y se fueron, siguió predicando hasta el amanecer. Pablo le picó una serpiente en una oportunidad y todo esperando que se muera en una isla, y resulta que la serpiente no le hizo nada y ese milagro le habilitó el pasaje a Roma. Y así incontables cosas que Dios hizo a través de la vida de este hombre.
Pero cuando le escribe en una carta muy íntima a Timoteo, le dice: Timoteo, yo doy gracias a Dios porque Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. ¿Y sabes qué? Te confieso, yo soy el peor de todos. Él todavía tenía en su memoria los años en que él perseguía a la iglesia, mataba a cristianos, y él sabía que Dios lo había rescatado de allí. Y él sabía que si Dios no hubiera intervenido en su camino de Damasco, él seguiría siendo un asesino, un perseguidor del cuerpo de Cristo y quién sabe cuántas otras cosas. Entonces él reconoce: yo nada tengo de mi propia gloria. Por eso él dice en otra oportunidad, en Corintios si no me equivoco: todo lo que antes viví lo he despreciado para poder alcanzar a Cristo. Quiere decir eso que un hombre o una mujer que camina en humildad y en mansedumbre se sorprende de lo bien que Dios y los demás pueden pensar de él. El hombre y la mujer no saca pecho, no está diciendo: qué buena gente que yo soy, qué humilde que soy. La verdad que era tiempo que reconozcan mi trabajo porque estoy haciendo muy buen trabajo. Un cristiano verdadero se asombra y da gloria a Dios y dice como Pablo: yo soy el peor de los pecadores. Es más, dice: la verdad, qué bien que ustedes piensan de mí, porque si en realidad conociesen mi corazón, sabrían que soy peor. Entonces, cuando alguien nos critica, cuando alguien nos acusa, ya sea verdad o mentira, antes de reaccionar y enojarnos, debemos decir: ¿sabe qué? Tenés razón. En realidad no tenés razón, porque yo soy peor de lo que vos decís. Si Dios no nos diese la fuerza cada día para no mentir, para no fallar, para no tropezar, para no estafar, si Dios no nos diese la fuerza para no asesinar a alguien cuando nos enojamos, nosotros verdaderamente seríamos todo eso y mucho más. ¿No hemos tenido ganas de matar a alguien alguna vez? Pues la Biblia enseña que con esas ganas son suficientes para ser acusado de homicidio. Es decir, que delante de los ojos de Dios nosotros hemos sido una y otra vez homicidas en nuestro enojo. Solo que está contenido. ¿Creen que somos nosotros los que nos contenemos a nosotros mismos? No. Por eso hay leyes. Y la mayoría de las veces, por temor al castigo, no hacemos más de lo que nos animaríamos a hacer. Pero cuando las leyes empiezan a fallar, ya sea por descrédito de la justicia, ya sea porque las leyes son quitadas, rápido correríamos a la maldad, a la perversión, a la inmoralidad. Por eso el hombre y la mujer que no vive bajo los principios cristianos, los principios que Dios estableció, incurre en perversiones, en inmoralidades, en homosexualismo, en pedofilia, en robo. No le importa robar de cualquier manera, no le importa si las ciudades se caen a pedazos, no le importa si los ciudadanos sufren, no le importa si los sistemas de salud están deteriorados, si los sistemas educativos no cumplen sus funciones, no les interesa, porque han descendido en una degradación tan fuerte que la avaricia, el egoísmo, la ambición desmedida ha cegado el corazón, el entendimiento de muchos, que no les importa. Cuando vamos por nuestras calles llenas de pozos, en los barrios donde no hay agua, en los hospitales donde no hay atención, en las escuelas donde no hay insumos, en las fuerzas policiales donde no hay los elementos que necesitan para combatir el crimen, ni la protección que necesitan para poder ejercer autoridad frente a los malvivientes. ¿Cuántas veces escuchamos, y yo teniendo amigos policías, me dicen: prefieren hacer la vista gorda que actuar, porque la justicia va a venir contra de ellos? ¿Desde cuándo los hombres que deben ejercer autoridad y ser el brazo de la justicia son golpeados por la propia justicia?
todo eso porque se han quitado los límites y quienes gobiernan y quienes administran la vida económica de la nación y quienes tienen que juzgar y hacer las leyes se han sacado esas cuerdas de moralidad, de ética, de límites cristianos, y el hombre ha entrado en una degradación y una perversión aún mayor. Entonces, si hay algo que usted y yo no hacemos o nos portamos bien, como se dice, sepa que es porque el Espíritu de Dios en su corazón le sostiene. Somos como esos perros malos que tienen que tenernos con la cuerda cortita para que no lastimemos a otros. Y nuestro corazón muchas veces es así, es un corazón enojado, que se aira, que se pone lleno de bronca, de lujuria, de un montón de cosas, y Dios nos tiene que tener fuertemente de su palabra. Por eso podemos decir, de verdad, lo que tú y yo, lo que el otro piense de mí, si piensa mal de mí, tiene razón, es más, soy peor. Me sorprendo que Dios me bendiga, me sorprendo que Dios me ame, me sorprendo que Dios hable bien de mí y que el hermano que está al lado habla bien de mí, me sorprende, porque en realidad soy peor de lo que piensan. El hombre y la mujer que caminan en mansedumbre y en humildad deja todo en las manos de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 19 dice lo siguiente: Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El hombre y la mujer que quiere caminar el camino de la mansedumbre y la humildad es uno que aprende a confiar en Dios y deja todo en las manos de Dios. Es uno que no tiene deseos de venganza o revancha. No dice, el que me las hace la paga. Es uno que no tira estados haciendo indirectas. Porque hoy esa es la moda, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto? No de acá, de otra iglesia yo veo. Está claro. Gente tirando estados. Y uno diga, ¿qué le habrá pasado para estar tan malo así ¿Con quién estará enojado? Y ahí, porque no sé qué, porque hay los amigos, porque se les conocen las pruebas, y porque ahora van a venir, y ahora van a pedir, y bla, 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 bla. Y yo siempre discutimos con Romy porque ella piensa de una forma y yo pienso de otra. Yo, si hay algo verdaderamente que me molesta, justamente no lo hago público. Y ella dice, bueno, es como la forma de gritar, ¿viste? No, la gente no sale a gritar en la calle, pero lo publica. Y bueno, está bien, o sea, cada uno hace lo que quiere con su estado de pasar. Pero el hombre y la mujer que quiere caminar en mansedumbre y en humildad no anda tirando indirectas, no anda siendo irónico con las palabras, con las cosas. No se venga. Deja el consejo que de Pablo dice: no se vengan ustedes mismos, den lugar a la ira de Dios. Dejen que la justa ira de Dios se encargue. La Escritura dice: mía es la venganza, eso dijo Dios, yo pagaré. No podemos decir que caminamos en humildad y en mansedumbre y somos vengativos, rencorosos, enojones, llenos de deseos de revancha, de querer cobrarnos, de que cuando alguien no te ayuda y después esa persona un día necesita tu ayuda, no, ni ahí. ¿Sabes qué? Cuando yo necesité la ayuda no me dieron nada y me dio una mano. ¿Qué se hace? Se alimenta el egoísmo. El egoísmo nuestro se alimenta, crece. Imagínense a Jesús si hubiera tenido la actitud que nosotros tenemos muchas veces. En una oportunidad Jesús y sus discípulos iban camino hacia Jerusalén
y entraron en una aldea los discípulos y no les quisieron recibir. Entonces salieron ahí a Jacobo y Juan y dicen, no, bueno, les cuentan, no nos quisieron recibir, y dicen estos dos, a quienes se les apodó Boanerges o hijos del trueno, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y los consuma? Esos eran los discípulos de Jesús. Y a veces nosotros no lo hacemos tan espiritual, pero ojalá se muera ese. ¿Saben? Yo he orado para que revienten los equipos de música de algunos vecinos que son. Gracias a Dios nunca me contesta. Pero te sube todo el enojo, la ira, el egoísmo. ¿Y qué tal si Jesús se enojaba junto con sus discípulos? La verdad que sí, tienen razón. Y pegaba una oración y 2, 3 pueblos ahí al toque. Caían unos rayos, mataban a todos, se incendiaba todo. ¿Se imaginan a Jesús así? Jesús estaba frente a Pilato, ya le habían apresado, todavía no le habían dado los latigazos, y él preso, en silencio, y Pilato haciéndole preguntas, y él no responde nada. Y les dice Pilato a Jesús, ¿no respondes nada? ¿No sabes que tengo autoridad para condenarte o para liberarte? Y yo muchas veces me pongo en la posición ahí en ese, ¿no? Si yo fuera Jesús, creador del universo, ¿sabes? Sé que todo el universo se sostiene por causa de mi propia palabra. O sea, Jesús habló y las cosas existieron. Jesús tenía, porque eso mismo lo dice, cuando le dice a Pedro, Pedro reacciona cuando vienen a apresarle y le cortan la oreja del siervo del centurión, y le dice, no lo hagas. No, yo podría pedir 12 legiones de ángeles que me protejan. O sea, Jesús tenía más o menos un 50-60 mil ángeles súper recontra poderosos a su disposición, ni siquiera con la palabra, con el pensamiento. Por lo que un ángel puede hacer, vemos en los tiempos de Ezequías, eso está en Primera de Reyes, dice que en una oración que Ezequías hace queriendo la protección de Dios, porque el rey de Asiria viene a atacarlos, y dice que esa noche Dios envía un ángel en el campamento de los asirios a la noche y mueren 185.000 asirios. Un ángel. O sea, un ángel en una noche, tranqui, 185.000. Imagínense 50.000 ángeles protegiendo a Jesús. Todo eso, Jesús podría pensar siquiera, y las personas a su alrededor, incluyendo Pilato, se mueren. Pero Jesús escucha lo que Pilato le dice y le responde, ninguna autoridad tendrías si no se te fuera dada de arriba. Y uno diga, wow, qué humildad, o sea, qué poder contenido. Jesús podría hablar y sus cadenas se desintegrarían. Sí, capaz que yo miro muchas películas de superhéroes, capaz, entonces me hago la cabeza, ¿no? Pero hoy, conociendo los muchos superhéroes que hay en todas las tiras de cómics y todos los universos, no hay ninguno así de poderoso. Sin embargo, todo ese poder, toda esa divinidad contenida en un hombre, y cuando le escupen, le cachetean, le golpean o le dicen, ¿no te das cuenta que te puedo condenar o liberar? Y él solamente responde con la verdad diciendo, esa autoridad que tiene también se te dio a ti de arriba. O sea, también te la di yo. Yo te di la autoridad que tú tienes. Yo cuando usted le regala un chocolate a su hijo y usted le dice, ¿me invitas un pedacito y no le quieren invitar? ¿No le agarra una bronca? ¡Qué malagradecido! Dice, yo te compré el chocolate.
¿No le pasó? ¿O una galletita? No, es mío, te dicen. Cuando son más chiquitos, pues ya crecen y aflojan, ¿no? Pero ahí está, vos le diste una galletita y querés sacar una, ¿y qué te dicen los niños? Es mío. Y ahí el papá en grano, ¿no? Dame acá eso si yo compré, ¿no? O yo nomás hacía eso. Pero no le da un calor adentro. Bueno, Jesús le está diciendo, la autoridad que me estás fregando en la cara te la di yo también. No sé de qué te jactas. Verdadera humildad. El que es manso pone sus motivos, sus derechos, su propia vida, con total confianza en las manos de Dios. Aprende a descansar en Dios. Si usted lee el Salmo 37, solo leamos algunos versículos, pero todo el Salmo 37 es bueno estudiarlo en su casa. Comienza diciendo esta frase que nos trae mucha paz en estos tiempos. No te impacientes. La Biblia de las Américas dice, no te irrites a causa de los malhechores, no tengas envidia de los que practican la iniquidad. Y saben, ¿se acuerdan cuando hubo el año pasado, el año antepasado creo que fue, o hace 2 o 3 años atrás, que apareció la famosa imagen de los bolsos de López con dólares en el convento? ¿Se acuerdan de eso? El funcionario de Cristina, tercero en la línea, y tratando de esconder los bolsos con dólares en un convento. Y también en esa época había aparecido esa imagen en una cueva de la ciudad porteña, de Capital, donde estaban los funcionarios, algunos allegados, contando muchísimo dinero. Y yo me enojé mucho, mucho. Me dio una bronca, una ira que no era para nada santa, era casi demoníaca. Estaba muy molesto, muy molesto. Y decía, esta gente intentando esconder esto. Si vos estás escondiendo, ya ese es el vuelto que le sobraba y no sabían dónde meterlo, ¿no? Quién sabe qué otras cosas. Y la ciudad en la donde yo vivo, el país, los barrios, no sé, otras cosas, las necesidades, las escuelas. Todo lo que es la escuela me toca muy de cerca porque tengo compañeras que son docentes y constantemente hablamos y siempre me cuentan las carencias, los sueldos precarios y verdaderamente me indignó muchísimo. Tanto así que perdí la paz por una buena temporada. Si usted mira mi Facebook de esos días, es todo, no era indirecta, era recontra directa de eso, enojado. Pero leía este versículo después, Dios trajo luz y entendimiento, y ese decía, no te irrites a causa, o como dice la Reina Valera, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Y ahí usted lee el Salmo 37, porque como hierba serán cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, habitarás en la tierra, te apacentarás de la verdad, deleítate. Y bueno, y sigue todo el Salmo. El verso 8 dice, deja la ira, desecha el enojo, no te irrites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, fíjese ese verso 9, los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Y fíjese el verso 11, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Los humildes heredarán la tierra. Y eso pudo traer paz en mi corazón.
porque uno no quiere dejar de estar enojado. Hasta como que uno se encariña con ese enojo, ¿no? ¿No le ha pasado que se encariña con el enojo? Es un estado que hasta uno le... Y entonces busca más para seguir más enojado todavía. Pero ir y llevar eso a la cruz y decir, Señor, tu palabra me dice que yo debo traer esto y no irritarme cuando veo al malvado prosperar. A mí me gusta que la gente prospere, pero te enoja cuando el malo prospera, o sea, el que lo hace de mala manera, pasando por encima del otro, lastimando, mintiendo, robando, perjudicando. Eso nos indigna. Pero este versículo tiene una segunda parte, dice Mateo 5:5, dice, bienaventurados los mansos, y sigue diciendo, porque ellos heredarán la tierra. Ellos recibirán la tierra por heredad. Es decir, que el hombre, la mujer que camina en mansedumbre y en humildad, tiene la mirada en el futuro que Dios nos ha preparado. Está satisfecho, está agradecido con lo que Dios nos ha dado, ¿no? Reconoce que sus bendiciones temporales y las bendiciones terrenales han venido de Dios, pero que hay bendiciones eternas mucho más altas que este hombre y esta mujer persigue. Isaías 26:3 dice lo siguiente. Isaías capítulo 26, verso 3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Hay una paz completa, una paz superior que está disponible para aquellos hombres y aquellas mujeres que tienen su mente y su pensamiento en Dios. Filipenses capítulo 4, versículo 10 dice, está escribiendo Pablo, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaban solícitos, pero les faltaba oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y el verso 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo entendía de que en esta vida iba a tener tiempos de abundancia y tiempos de escasez, y que en todas las cosas Dios iba a ser su fortaleza. Efesios capítulo 1, versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hay una bendición para el hombre y la mujer, no solo una bendición natural, terrenal, económica, lo cual yo considero que Dios bendice. Hemos sido testigos que Dios bendice a las familias y oramos para que Dios bendiga. Hace 2 años atrás, me acuerdo que hubo un año donde todos los hermanos de la iglesia cambiaron o compraron un auto. ¿Se acuerdan? Creo que fue 2 años atrás, 2 o 3, 2018, ¿sí? Que fue ese año. Todos, o sea, los que no tenían compraron, y los que teníamos, todos ese año cambiaron. ¿Se acuerdan o no? Que nos sorprendió. Bueno, después el otro año no pasó nada. Nadie, pero bueno, cuidamos el que teníamos. Y este año Dios dirá. Y está bien, o sea, Dios ha bendecido. Y algunos pudieron comprar sus casas, otros la mejoraron, otros consiguieron trabajo, otros han progresado. A otros les fue mal también. Pero no es eso lo que perseguimos. Aunque si podemos mejorar, mejoremos, pero no es esa nuestra prioridad. Porque Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. El verdadero crecimiento del hombre y la mujer que camina en mansedumbre y humildad es un crecimiento o una bendición espiritual. Es una bendición superior. Que puedas tener paz,
que puedas tener gozo, que nuestro matrimonio pueda permanecer firme en Dios, que nuestros hijos amen a Dios, que nuestro corazón no se ofenda contra Dios y contra las personas, que la amargura de nuestro corazón sea cambiado en alegría, que la tristeza se vuelva en gozo, que podamos sacar de adentro nuestro las cosas que de nuestra historia que nos duelen, que nos lastiman y podamos ser sanados. Eso no tiene precio. No tiene precio. Días atrás hablábamos con el pastor Dolphy en casa y decíamos, las vidas que han sido transformadas y sanadas de cosas, de historias, de traumas de la infancia, dentro de la iglesia a través de la oración, de la consejería, no tiene precio. Un hombre, una mujer, gente que vivió decepciones, abuso, traumas, abandono, y Dios en el culto o en la consejería o en otro momento Dios los ministró, los sanó. No tiene precio. Podrías irte toda la vida al psicólogo y no superarlo. Entonces no se trata de lo que aquí solamente tengamos, sino que somos agradecidos con lo que tenemos, reconocemos que no merecemos nada, pero miramos una riqueza superior. Y por último podemos decir que así como heredamos la tierra aquí, también cuando el Señor venga vamos a recibir la plenitud de la herencia. Recién leíamos en Salmo 37:11, los mansos heredarán la tierra, los humildes heredarán la tierra. Romanos capítulo 8, verso 16 dice lo siguiente: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos de Dios, también herederos y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es decir, que hay una herencia que es de Cristo y será nuestra en plenitud cuando Él regrese y gobierne la tierra. El hombre y la mujer que camina en mansedumbre sufre penalidades como Cristo, pero también va a tener el reino de Cristo, la plenitud de la herencia. Segunda de Timoteo 2:11 dice lo siguiente. Segunda de Timoteo 2, versículo 11. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y Lucas capítulo 14, versículo 11, dice: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Termino contándoles una historia. Antes de eso les dejo esta frase que dijo Charles Spurgeon: los lobos devoran a las ovejas, porque Dios nos manda a que seamos como corderos, como ovejas. Sin embargo, hay más ovejas en el mundo que lobos, y las ovejas continúan multiplicándose y alimentándose de pastos verdes. 1400, 1500 más o menos en Inglaterra, se levantó una persecución contra la iglesia cristiana. El rey de entonces crea su propia religión, el luteranismo, el anglicanismo, la iglesia anglicana. Tuvo un problema con la iglesia católica porque él se quería divorciar, porque la señora que tenía parece que no podía tener bebés, y la iglesia católica no le daba el divorcio porque tenía intereses políticos y militares. Entonces él dijo: ¿sabe qué? Me voy a hacer mi propia iglesia y nos vemos. Y ahí sale la iglesia anglicana. Por eso Inglaterra se separa de todo el continente. Pero como era una iglesia nacida prácticamente de la política, era una iglesia que empezó a perseguir a la verdadera iglesia de Cristo. Una iglesia totalmente corrompida, sujeta al poder, a la corona de ese entonces.
obediente al rey absolutamente. Él era la cabeza de la iglesia, el pastor principal, por así decirlo. Llena de corrupción, llena de mentiras, llena de todas las barbaridades posibles. Años muy oscuros para la iglesia, los verdaderos cristianos de Inglaterra. Entonces, en un momento de la historia, a los verdaderos cristianos que no se querían someter a este gobierno y a esta manera de hacer iglesia tan perversa y torcida, los empezaron a perseguir y a matar. Y les dieron una opción: que tomen un barco y que se vayan, exiliarlos, desterrarlos de la isla. Y allí aparece el primer barco que llega a la América del Norte, que es el Mayflower o Flor de Mayo, que eran hermanos puritanos. Ellos se decían, o sea, en realidad les pusieron ese apodo, los puritanos, porque querían vivir un cristianismo honesto. Esa era toda la idea, vivir un cristianismo bíblico. Y estos hombres llegan, se conocía América hacía pocos años, Colón la había popularizado, pero toda España y Portugal empezó a colonizar del centro para abajo, pero el norte era desconocido. Y ellos llegan al norte y fundan la isla, llegan específicamente a la isla de Manhattan, y comienzan a fundar las primeras colonias norteamericanas, las cuales eran todas colonias cristianas de puritanos, de hermanos cristianos que fueron expulsados de la Inglaterra anglicana para que se mueran en el camino. 500 años después, estos hombres que verdaderamente en su mansedumbre y humildad heredaron la tierra del norte, construyeron la nación hasta el día de hoy más poderosa del mundo. De ellos nace Estados Unidos, es decir, las colonias se agrandaron, después se formaron estados, después hubo una famosa guerra civil que unificó el norte con el sur, después hubo todo un poderío económico, vinieron las guerras mundiales. Hoy en día esa nación está bastante más lejos de Dios de lo que eran en sus orígenes. Tuvieron un resurgimiento con Donald Trump estos últimos 4 años, pero se preparan para 4 años de mucha persecución y de mucha perversión e inmoralidad. Una nación que se ha alejado de Dios, y Dios la va a visitar y va a juzgarla. Y oramos por esa nación para que Dios tenga misericordia de ella, como oramos por Argentina también. Pero lo que rescato de esto es que estos hombres que con mansedumbre y humildad se sometieron, perdieron, fueron exiliados, fueron echados de su lugar, porque en lugar de armarse militarmente y formar guerrillas en Inglaterra como sí había en otros lados, en lugar de hacer oposición, ellos perdieron, humildemente bajaron. Estos hombres verdaderamente heredaron la tierra del norte, una tierra rica, una tierra que 200 años después se independiza de Inglaterra en una guerra también. Y es una tierra que ha bendecido al mundo porque ellos han evangelizado el mundo entero. Casi todo el evangelio que ha venido al sur ha venido de Estados Unidos. Los misioneros que más grande han hecho en su labor misionera fueron misioneros norteamericanos. Estos hombres heredaron la tierra. Y creo yo que heredarán una tierra aún mayor en la era venidera. ¿Qué hacemos entonces nosotros si nos analizamos a nosotros mismos y vemos que estas características no aparecen en plenitud en nuestras vidas? Si todavía muchas veces peleamos por defendernos, por imponernos, si preferimos quedar bien con todos y no mostrar desacuerdo por nuestras convicciones bíblicas.
¿Cuántas veces nos ha pasado? Que no estamos de acuerdo o no es bíblico lo que se está diciendo, compartiendo, y nos quedamos callados. Debemos entonces contemplar al Señor, debemos mirarlo, debemos pedirle también que Él nos humille en su presencia, que nos haga consciente de cuán significante es la mansedumbre y la humildad para su reino. Que nosotros podamos poner nuestra mente en buscar esto y que podamos predisponer nuestro corazón para recibirlo. Jesús dijo en Mateo 11:29: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y tendrán descanso en sus almas. Para cerrar, quiero decirte esto. No es opcional, no es algo que yo puedo tomar o dejarlo. Esta es la cualidad que Dios mirará en nosotros para poder heredar su reino, para poder heredar la tierra, para poder ser como Cristo. Mansedumbre y humildad nos habilita a caminar en un poder mayor. Muchos de los milagros de la iglesia primitiva no ocurren hoy, porque si hoy ocurriesen, el ego y el orgullo se elevaría tan alto que nos terminaría destruyendo. Pero cuando aprendemos a caminar en mansedumbre, en sencillez, en humildad, entonces Dios puede manifestar más de su poder y de su gloria en nuestras vidas para bendecir a los demás. Nuestro maestro fue manso y humilde, y nosotros debemos perseguir eso. En los años por venir, cada uno de nosotros va a ser confrontado para que estas dos cualidades se desarrollen. No la podemos hacer a las fuerzas. No es que yo me esfuerzo mucho por ser humilde. No. La humildad proviene de un corazón que reconoce su condición delante de Dios y se humilla. Y dice: Señor, ayúdame. Cada día oro para que, Señor, ese yugo de mansedumbre y humildad que Jesús dijo que debíamos ponernos, yo me lo pueda poner. Señor, ayúdame a ser manso y humilde de corazón, para que el mundo sea bendecido a través de nuestra mansedumbre y humildad. Oramos, Señor. ¿Cómo podemos venir delante de ti? Solamente reconociendo nuestra condición, reconociendo que sin ti nada somos, nada tenemos, nada podemos, nada alcanzamos. Y si hay algo que logramos, Señor, también es por mérito tuyo. Señor, cuánto nos ofende tener que reconocer esto. Esta verdad ofende nuestras vidas, ofende nuestra idea de humano. Esta verdad ofende nuestro corazón. Señor, es ofensivo pensar de que yo no puedo hacer nada, y nada tengo y nada soy. Es ofensivo tu mensaje cuando tú dijiste: separado de mí nada pueden hacer. Es ofensivo, Señor. Pero aún, Señor, aunque mi corazón se ofende por esta verdad, yo prefiero traer mi corazón delante de ti, Señor, y decir: aunque me ofenda, es la verdad. Es la verdad. Si no fuese por ti, nada tendría. Si no fuese por ti, nada seríamos. Si no fuese por ti, no estaríamos aquí esta noche. Todo te lo debemos a ti, todo depende de ti, todo es por ti, para ti. Señor, queremos ponernos el yugo de la humildad y la mansedumbre en nuestro corazón.
Queremos ponernos, Señor, ese yugo que al principio puede parecer pesado de llevar, pero con el tiempo tu yugo se vuelve fácil y tu carga se vuelve ligera. Esa fue tu promesa. Señor, confróntame. Confronta mi corazón. Confronta mi alma. Golpea al hombre interior. Golpéalo, Señor, de tal manera que quede herido. Herido de muerte, para que pueda ir a ti, Señor, y tú lo sanes. Señor, mi corazón es duro. Duro como una piedra, pero tú lo puedes hacer, un corazón sensible a tu voz. Mi corazón te necesita. Señor, yo no puedo servir a los demás, no puedo ser bendición para los demás, a menos, Señor, que mi corazón sea transformado y camine en humildad y en mansedumbre. Señor, renuncio a la prédica de Satanás. Señor, a esa prédica humanista, ególatra, egocéntrica, que hace que mi corazón se levante. Señor, que considere a mí mismo superior a los demás. Señor, renuncio a esa forma de ver las cosas, a esa perspectiva, a esa filosofía y a esa manera, Señor, humanista de considerarme a mí mismo. Renuncio de ser el centro de todo. Reconozco que Cristo, tú eres la esencia, tú eres el centro, tú eres el soberano. Por eso muero una vez más, y no solo hoy, sino cada día quiero morir para que Cristo pueda vivir en nosotros. Señor, renuncio a la ofensa, al deseo de venganza, a la revancha, a la ironía. Enséñame a caminar en humildad, para que mi corazón, Señor, no sea golpeado, no sea, Señor, lastimado, porque un hombre que camina en sencillez, en mansedumbre y en humildad, puede caminar, Señor, en un poder mayor. Puede caminar, Señor, sabiendo de que no hay nada que lo pueda herir ni lastimar. Señor, líbranos de la ofensa, porque la ofensa es justamente sentir que alguien daña nuestra imagen, daña nuestro nombre. Líbranos, líbranos, libra nuestro corazón. Libra nuestro corazón. Señor, desarrolla en esta comunidad de iglesia un espíritu de humildad, de sencillez, de mansedumbre, de corazones rendidos a ti, corazones gobernados por tu Espíritu, Señor. Guarda nuestro corazón del orgullo y de la soberbia. Libra nuestro corazón de la altivez, de creer y considerarnos mayores que los demás, cuando tu palabra bien nos aclara: el que quiera ser el mayor debe servir a los demás, debe ser el servidor de todo. Tu palabra nos dice: si no se vuelven como un niño no pueden heredar el reino. El que baja es el que gana, y el que sube es el que pierde. Señor, la locura para el mundo, una idea loca para esta generación, algo descabellado para este mundo, Señor, que corre detrás del éxito, detrás de los números, detrás de las plataformas y las luces. Un mundo, Señor, donde tener, crecer, ser influencia, Señor, es la orden del día. Un mundo totalmente elitista, exitista, clasista, Señor, que persigue y nos incita a resaltar a nosotros mismos. Oh, Señor, qué contramano, qué locura es la predicación, Señor, para el mundo. A nadie se le hubiese ocurrido que tú darías de herencia la tierra a los humildes,
a los mansos, a los sencillos y a los simples. Señor, cuando todos pensamos que la herencia es para el más fuerte, para el más capaz, para el más hábil, para el que tiene la predisposición de crecer a toda costa, para el que avasalla. Señor, todos vemos desde esa óptica el mundo, pero tú viniste con un mensaje revolucionario diciendo: no se confundan, los que van a heredar van a ser los humildes, los de corazón compungido, los de alma afligida, aquellos que eligen el camino de la mansedumbre. Señor, qué locura es esa palabra. Por eso dijo Pablo: tú elegiste salvarnos por medio de la locura de la predicación. Jesús, que nuestro corazón pueda ser como el tuyo, que nuestro corazón pueda ser como el tuyo. Que nuestro corazón pueda ser como el tuyo, Jesús. Jesús, haznos más parecido a ti. Haznos cristianos de verdad, no gente que se reúne en una iglesia solamente. Haznos verdaderos cristianos, hombres y mujeres llenos de ti, llenos de ese poder, de esa autoridad. Jesús,